El ejercicio propuesto para esta actividad consiste en la realización de un video con duración de 10 minutos, lo cual obliga a ser concreto, analítico y sucinto, teniendo una claridad en las categorías conceptuales que se van a exponer. Entonces, básicamente quiero contar, mi proyecto se denomina Kinesia de la Danza. La idea es establecer una categoría nueva dentro del trabajo de entrenamiento de los procesos dancísticos, y cuando hablo de una categoría nueva quiere decir que existen otras, hay unas preexistentes. Por ejemplo, la categoría de kinesia solamente haría referencia a una categoría del campo comunicativo. La teoría o categoría kinesiológica haría referencia a ciertos elementos ligados también al trabajo de alto rendimiento, donde se entrecruzan elementos de la fisiología, elementos del entrenamiento. Pero la categoría de kinesia de la danza es una categoría que pretendo pues tenga los elementos de la medicina del deporte, la fisiología del ejercicio, la fisioterapia, el entrenamiento deportivo, el análisis de movimiento, etcétera, otra serie de elementos fundamentados, de hecho, con unos elementos de análisis y reflexión antropológica, sociológica, pedagógica, didáctica, que se cruzan en un quehacer de preparación para los bailarines en el trabajo de entrenamiento de cualidades físicas, aunque tiene muchos campos y muchos más elementos que la enriquecen, tal cual los he enunciado dentro de mi texto. Bien, estas categorías de el nombre Kinesia de la Danza lo tomo y utilizo como referente ciertos autores como Rush, Burke, Klippinger, quienes hablan del término kinein, kinesis, y también la relación del proceso de ástesis. Cuando hago referencia a este proceso de kinestesis, menciono lo que es la sensación de movimiento, la reflexión, pero también de esas acciones involucradas y esos campos de conocimiento involucrados desde lo, llamémoslo, kinestésico, cuando se realiza una acción de trabajo dancístico. Bien, unos de los autores que hemos trabajado en el campo creativo y que siento enriquecen esta propuesta son de los primeros que trabajamos. Uno de ellos es Díaz, quien enuncia un concepto inicial de Roland Barthes, que es el homo narrans, y este homo narrans siento que tiene unos elementos muy afines a mi propuesta. Él denomina su concepto desde la alteridad o el reconocimiento del otro, y básicamente mi propuesta se fundamenta en esas dinámicas: reconocer al otro, ese concepto de la alteridad incluso muy ligado a la epistemología del sur, con autores como Eduardo Galeano, como Orlando Falsborda, que me parecen fundamentales. Enrique Dussel también dentro de esas mismas propuestas, Dussel de 1996, y ese homo narrans es el primer momento como de partición entre los conceptos que se traían del teatro clásico, que dejaban de lado esas otredades, a la aparición de ellas en el trabajo, llamémoslo, performativo. El segundo concepto que incorporo es el de performance, propuesto también por Díaz en 2008, y me parece relevante porque él denomina su reflexión no como una representación, sino como una transformación o traducción o reelaboración o recreación o una interpretación del status quo vigente. En este caso pues estaremos hablando de todos esos imperativos que están desarrollándose y que están imperando, que se están imponiendo en las dinámicas que se dan al interior de los diferentes sectores, en este caso de la danza. Bien, otro de los referentes teóricos, Marcel Mauss, con sus técnicas extracotidianas, cuando habla que la danza lleva al cuerpo a una serie de procesos o acciones que no son de la cotidianidad, sino que le dan otra serie de usos y unas adaptaciones del mismo. Entonces, por ejemplo, el cuerpo empieza a cambiar su balance o empieza a ser utilizado de una manera diferente. Bien, revisé dos autores que me parecieron también importantes para este trabajo. Uno de ellos es George Vigarello y el otro es Fernando Torres García,
George Vigarello es uno de los profesores de la Sorbona, Paris 5, y en su libro de Historia del Cuerpo, que se compone de 3 volúmenes, menciona el momento de aparición de los procesos de entrenamiento. Me parece importante porque esos procesos de entrenamiento están inmersos en unas concepciones políticas y también en unas concepciones deportivas. Y por otra parte, Fernando Torres García especifica el punto en que el entrenamiento puede llegar a generar bulimia, anorexia o vigorexia, que son patologías que de hecho se están manejando por que se lleva el cuerpo a patrones extremos dentro de los mismos procesos de adaptación, y cuando ya deja de ser un elemento benéfico para convertirse en una situación patológica. Me parece también importante esta aparición del concepto de entrenarse, porque también aparecen unos conceptos como es el acondicionar o adiestrar el cuerpo, y particularmente yo estaría trabajando con ese elemento de la condición física, pero si manejo el trasfondo y conozco un poco más, la idea es conocer también el lenguaje y el por qué se da esta serie de elementos. Entonces, acondicionar el cuerpo también implica como amansarlo o establecerlo, cuadricularlo en unas estructuras, y entrenarlo también tiene unos fines que estarían marcados por necesidades o por puntos o requerimientos políticos que la sociedad está buscando. Pero de hecho, eso sería un elemento fordista, mientras que la propuesta que estoy realizando es una propuesta postfordista, es conocer esos elementos, pero para proponer algo que vaya en construcción y crecimiento de las potencialidades de cada uno de los seres humanos. Hay otro elemento allí que es Julieta, uno de los autores, Julieta Gross, quien hace referencia a ciertos elementos y a ciertas situaciones que suceden. Por ejemplo, ese proceso en que empieza a imperar un código y una forma de ver el cuerpo en la danza. George Balanchine es el primero en proponer como la imagen de la bailarina delgada, de la bailarina blanca inexpresiva, y esto empieza a imponerse como un imperativo, que son cuerpos ectomórficos. Pero de hecho, si otro hubiese sido quien hubiera estado en esas esferas de poder, quizás hubiera colocado otro tipo de cuerpos y serían los imperativos en este momento. Entonces, conocer un poco de la biotipología, los ectomórficos, mesomórficos o endomórficos, permite potencializar las diferencias que tiene cada uno y que cada quien pueda orientarse de acuerdo a sus necesidades y a sus pasiones, no solamente buscar un modelo ideal impuesto. Hay otro elemento allí, me llama mucho la atención Néstor García Canclini, cuando habla no de la globalización o el neoliberalismo, sino de la americanización de los conceptos, y esto no solo se lleva en la esfera social, política, económica, sino también en la esfera artística y dancística. Voy a colocar uno de los ejemplos que se citan en otras lecturas. La So You Think You Can Dance, esta serie que es un reality, empieza a imponerse como un paradigma y como un imaginario de lo que debe ser la danza, pero muestra solamente de manera sesgada unos patrones, unas técnicas, unas formas, lo que hace que el imaginario colectivo piense que esas son las únicas existentes o las únicas opciones, pero deja de lado otros campos. Entonces, esta americanización de conceptos se lleva a mantener un status quo y a seguir con los mass media, a digamos que impactar diferentes países de Latinoamérica y del mundo con esa misma idea, lo cual no es tan cierto que sean los imperativos, sino que hay muchas otras opciones. Bien, otro de los autores que trabajé aquí, me gustó mucho el trabajo que citaba Julieta Gross, cita a Murray Brooking y habla sobre el Tecné. Y cuando habla sobre el Tecné habla de la técnica clásica y la técnica moderna. Y es un juego de palabras interesante. Técnica clásica no hace referencia a ballet y técnica moderna no hace referencia a danza moderna. Técnica clásica hace referencia al proceso libertario de la Tecné y la técnica moderna en el sentido opuesto.
Entonces, cuando hablo de la técnica clásica como libertaria, no me refiero a la danza clásica, sino me refiero a ese tipo de procesos que van a lograr que el cuerpo se libere, o sea, más o menos las acciones que serían las que tienen que ver con el paidos, mientras que las otras, las que lo condicionan, tendrán que ver con el ludus, citados por Roger Calois en su libro de los juegos y los hombres. Entonces también hay las intenciones subyacentes. Otra de las frases que me parece bien importantes son las de Heidegger, donde dice que el peligro no está en la técnica, sino en la esencia de la técnica. Y creo que el peligro es eso, las interpretaciones que se le da, porque no es que la técnica sea buena o la técnica sea mala, son los procesos que se están viviendo al interior de ella. Bien, hubo un capítulo importante donde jugamos con tres autores, con tres vertientes. La una venía de las ciencias, la otra venía de la sociología y la otra venía de los procesos escénicos artísticos contemporáneos. Entonces estaba, por ejemplo, la propuesta por Deleuze, que era de lo sociológico, él hablaba del ojo avisor. Estaba la propuesta por Castellucci, que habla de las técnicas escénicas contemporáneas, y estaba también Edouard Punset desde la ciencia. Entonces, cómo uno articula conceptos de diferentes ámbitos. En este trabajo, La Kinesia de la Danza, articulo elementos de la antropología, de la pedagogía, de la epistemología, del entrenamiento deportivo, de la fisiología del ejercicio, de la biomecánica, de la misma pedagogía y la lúdica, y otra serie de entramados en un juego de relaciones como las que propone Edgar Morin. Pero también esos conceptos rizomáticos que se referían en algún momento desde Guattari, hablando del rizoma y hablando de esa serie de elementos que se, llamémoslo, interlocutan o generan una malla, generan una red para producir un entramado en el cual circula todo el proceso de conocimiento que se está haciendo. Entonces, esta serie de entramados también me remitió a dos autores más, que son Valdemar de Gregori y Humberto Maturana, desde la cibernética social, y cómo esos elementos opuestos, oficiales y esos oscilantes se concatenan para generar una homeostasis, es decir, desde esa entropía o ese juego de fuerzas que hay allí se genera un equilibrio, una red de relaciones. Bueno, hay dos conceptos también allí, el concepto fordista y el concepto post-fordista. Esta propuesta que estoy desarrollando es una propuesta enmarcada dentro de la categoría post-fordista, porque está buscando reflexión, está buscando reconocer, está buscando alteridad, está buscando proponer para un grupo determinado sin imponerse como única, como sería lo fordista, que sería un poco más conductista, pero partiendo de esa base post-fordiana puede utilizar elementos fordistas, no para hacer daño o con un sentido maquiavélico, sino más bien para construir o darle una base firme que pueda tener objetividad, validez y confiabilidad. Es decir, dentro de mi propuesta utilizo unas herramientas cualitativas post-fordianas con una trascendencia sociológica, pedagógica, humanística, creativa de fondo, pero puedo utilizar algunas herramientas cuantitativas que me van a permitir también darle validez al proceso de utilizar ciertas tablas y ciertos patrones para reconocer el beneficio que estoy desarrollando dentro de la comunidad con la que estoy impactando. Tuve algunas dificultades para ligar, por ejemplo, el proceso de lo postdramático de Alemán. Entonces encontré unos puntos de anclaje que fueron el trabajo, el concepto que él denomina physicality, que es el trabajo de la fisicalidad o la corporalidad, donde pude encontrar cómo esa corporalidad genera una capacidad de acceder al hecho escénico, y esa corporalidad le permite concebir conscientemente el cuerpo. Entonces ahí hay un punto de anclaje, y utilizando el goce, el disfrute, la adquisición de un lenguaje técnico. Entonces me parece que los elementos reunidos allí permiten ligar esa corporalidad. La problematización del vínculo, logré, digamos, anclar otro elemento que fue al concebir lo rizomático. Entonces ese rizomático estaba premiado por lo axiológico, por lo pedagógico, por lo creativo, por lo fisiológico,
por lo sociológico, con una serie de elementos que pueden permitir el tránsito. Bien, otro de los puntos o de los autores son las poéticas de Dubati, y encontré que mi proceso más o menos se está desarrollando desde una micropoética donde hay que hilar en filigrana con esas herramientas que estoy tomando de cada uno de los elementos y construir un punto común. Bien, hay una serie de inquietudes que siguen allí y que, bueno, se irán hilando. Esos valores poéticos de Dubati, los valores viajeros de Dubati. Eh, Estoy también reflexionando cómo migran allí. Es interesante también cómo empiezo a encontrar uno conexiones de diferentes ámbitos y de diferentes campos, pero las inquietudes pues son parte de este proceso y seguirán allí presentes, y espero que sirvan de base para seguir construyendo. Muchas gracias.